A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, que ustedes lo ven aquí en Telesucesos, Canal 29, 29.1, señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Canal 44 en CB Televisión, en Machache, en el Cantón Mejía, y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en YouTube como Telesucesos HD y también en tiempo real en la página web como www.telesucesos.net. Tenemos el día de hoy la presencia de Edwin Johnson López, diplomático de carrera, cerca de 47-48 años de carrera diplomática, nacido en Riobamba. Señor Johnson, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, estoy contento de estar aquí en esta estación de radio tan importante que es para el Ecuador y para Quito. Así es, bienvenido. Queremos hablar un poco de un tema que corresponde al Palacio de Najas o Villa Susana, también llamada en determinado momento, y que además está por cumplir 100 años ya de su construcción. Fue construido en 1925, de lo que tengo entendido, señor Johnson, y hay artículos que dicen que no es ni palacio, que no es de najas, y que no había que llamarlo ni palacio ni de najas. Bueno, hablemos un poquito de la historia, yéndonos y rememorando estos años allá por 1920, la segunda década del siglo pasado. Sí, en realidad esa edificación que usted refiere es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente, que se denomina el Palacio de Najas en honor a la personalidad de quien construyó inicialmente en las décadas de los años 30 del siglo pasado, por el señor José Constantino Najas, para su vivienda, que estaba pues a las afueras de Quito en ese entonces, en el denominado Llano Grande, de tal manera que era una de las poquísimas construcciones de vivienda cuando se abre lo que ahora se conoce como la Mariscal, en donde también se construyeron las primeras grandes residencias, dejando el centro de Quito, que acogía pues casas más bien pequeñas por la estructura de Quito, que es un valle más bien limitado y que, como una apreciación subjetiva, Quito es una comunidad urbana que se conforma de lotes más bien pequeños. Es una ciudad medio parcelada. Entonces se comienza recién a través de estas primeras construcciones hacia las familias pudientes son las que salen hacia la Mariscal, hacia este sector Llano Grande denominado. Exactamente, ¿no? Y esa parte justamente de la Mariscal, al parecer el gobierno de ese entonces ofreció terrenos para que los gringos del ferrocarril construyeran sus viviendas en el evento de que quisieran quedarse a vivir, como muchos se quedaron, ¿no? Entonces así es como comienza este barrio que ahora es tan conocido por la modernidad que representó en ese momento. Y que tiene un sinnúmero de construcciones de estilo ecléctico, sobre todo, ¿no? Francés, italiano, son, digamos, incluso réplicas de algunas construcciones de estos países. Desde luego, así es, en repetición de construcciones importantes que se daban en los diferentes países de Europa, sobre todo Francia, Italia. En Italia hay que señalar que llaman palacios los italianos a edificaciones grandes. A un edificio de 4 o 5 plantas ya le dicen el palazzo los italianos. Sin necesidad de decir tantos metros cuadrados. No, así es. En el caso de la construcción del Palacio de Najas, de la sede de la Cancillería ecuatoriana, tiene una extensión entre construcción de salones y escalinatas y bohardillas alrededor de más de 3.000 metros cuadrados, y los jardines otros 3.000, es decir, es una propiedad que alcanza más de los 6.000 metros cuadrados. Entonces es muy importante de lo que es actualmente, así es, sin la parte que ahora se construyó, que se derrocó en su momento del Palacio de Najas. Esa parte fue una edificación más grande en su época. Esa parte fue de vivienda, exactamente como usted dice. Ahí se construyó esta torre de 6 plantas con el objeto de
darle funcionalidad a la Cancillería ecuatoriana y ahí acoger a todo el personal de funcionarios del servicio exterior. Y derrocando peor la fachada principal, claro, prácticamente. Desgraciadamente se tuvo que hacer por el ensanchamiento además de la vía principal de la avenida 10 de agosto. Entonces eso es lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y lógicamente era para acoger a la familia del señor José Constantino Najas, principio. Acoger a la 11ª Conferencia Internacional Americana, cuya sede era Quito, así se había planificado, pero desgraciadamente finalmente no se realizó la 11ª Conferencia Internacional Americana de la OEA, pero quedó esta herencia importante, y entre otras se construyó el Palacio Legislativo, se construyó el Hotel Quito también, claro, y esta torre de la Cancillería. Quedaron estas manifestaciones, estas construcciones en beneficio de la arquitectura de la capital. Regresemos a esos años, 1920, 1930, cuando el señor José Constantino Najas con su señora construyen el palacio como una vivienda para ellos residir. Sí, la señora Susana, esposa del señor Constantino Najas, una señora francesa, quiso dar ese toque francés a la residencia, pues entonces como ellos tenían esta modalidad de importación de estos bienes suntuarios, pudieron pues adornar esta residencia con todas estas lámparas y alfombras y muebles y adornos y pinturas que realmente pues daban ese carácter de palacio a esta residencia. Muchos de estos implementos, lámparas, cuadros, espejos, están todavía en lo que es ahora la sede de la Cancillería, el Palacio. Yo creo que ya no, porque eran pues objetos de menor tamaño, ¿no? Pero lo que sí hay es que poco a poco la Cancillería fue adquiriendo obras de arte, sobre todo de pintura. En el salón del gran comedor están todos los próceres del 10 de agosto, en tamaño similar, y luego también en el salón principal, que es el Salón de los Libertadores, hay 2 retratos grandes, de formato grande, del Libertador Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Y así por el estilo adornan, completan la estructura de estos salones, estas obras de arte que hay algunas que me han anotado que no aparecen realmente, entonces esa es una preocupación que sí es de llamar la atención de las autoridades con el objeto de que se haga una investigación adecuada y ver qué es lo que sucedió con estos objetos y adornos y que son valiosos pues para la historia. ¿Desaparecieron en el transcurso del tiempo o en determinado momento? No, es justamente coincide que en los últimos 10 años pasados es que han desaparecido. Por ejemplo, yo tengo fotografías de algunas obras que parece que ya no constan en la Cancillería, que son unos pequeños retratos de Libertador Simón Bolívar, y entre ellos cuando es joven Simón Bolívar, en esmalte, que ya no están. Entonces una cosa valiosa que debe ser investigada. Y otra cosa que también sí quisiera aprovechar la oportunidad con el objeto de llamar la atención de las autoridades, del señor Presidente de la República, del señor Canciller, que definitivamente concreten el nombre que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, y nada más, porque en la década pasada habían añadido esta particularidad de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entonces, ¿qué es así? Habría que también poner, aparte de movilidad humana, y pasaportes, y visas, y migraciones, y todo este conjunto de actuaciones que cumple la Cancillería, que no hay para qué decirlo. Todos los ministerios de Relaciones Exteriores en el mundo tienen ese nombre, Ministerio de Relaciones Exteriores y nada más. Volvamos un poco a la época de José Constantino Najas. ¿Se tiene una certeza de cuántos años él vivió con su esposa Susana en este palacio? Alrededor de unos 20 años, más o menos. Es decir, hasta 1940 y pico, porque tengo entendido que en el 43 se hace prácticamente, se adquiere, existe la escritura, ¿no? Por 800,000 sucres de la compra del palacio, de la enajenación, digamos, por parte del Estado en este caso. Claro, era... constituía una novedad esa construcción,
alejada del centro histórico de la ciudad. Entonces, con miras al futuro, se vio la posibilidad de que sirviese pues como una residencia, en coincidencia con el momento en que se estaba remodelando y rehaciendo ciertas partes del Palacio de Carondelet. Del Palacio de Carondelet. Pasaron a vivir algunos presidentes, de lo que tengo entendido, en la sede actual de la Cancillería o Palacio de Najas. Sí, sobre ¿no? todo hay información de que estuvo ahí pues el presidente Mosquera Narváez, ¿no? Que falleció ahí. Falleció ahí. Se suicidó, dice en la información, dice, leyendo aquí de los ladrillos de Quito la información. Falleció ahí, sí. Y a partir de ahí, tengo entendido, ya se suspendió ese tema de que vivan los presidentes. Claro, porque ya se concluyó con la remodelación y ampliación y adecuación del Palacio de Carondelet, entonces se regresó a esa residencia, ¿no? Así es. Y quedó para el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene entendido qué pasó con el señor José Constantino Najas? Porque además él tenía, tengo entendido, creo que incluso antes de vivir en el Palacio de Najas, él vivía en un chalet sobre la avenida Colón, o sea, muy cerca. Eso no conozco realmente. Lo que sé es que él vivió en esta localidad que es la Villa Susana, que se llamaba pues en ese nombre, en honor a su esposa Susana de la Belle, que es de nacionalidad francesa, una señora muy apreciaba lo artístico, en son de adornarle a su casa pues con mobiliario, con alfombras, con lámparas, con objetos de arte, de mármol, para embellecerlo, como en efecto lo hicieron ellos, este matrimonio. Así es. Señor Johnson, usted tiene datos, incluso me contaba al inicio, en metros cuadrados de lo que tiene el palacio, tiene un poco segmentado más o menos cómo es la distribución interna de lo que es el palacio. Sí. Bueno, es una gran herradura, y en la mitad de esta herradura, que es la parte posterior que uno ve desde la 10 de agosto, entonces está esto entre las calles. Ahí estamos viendo justamente, es la parte posterior, una herradura. Esta es la herradura, ¿no es cierto? Entonces, aquí está tengo la pileta. Fuente, la pileta, ajá. Entre esta ala, que es el gran comedor, el ala sur, el gran ajá. salón, y aquí son dos salones grandes de reunión, tiene, y más las buhardillas, que también ahí hay una importante biblioteca histórica y mapoteca, que son alrededor de 4.000 metros. Este es el Salón de los Libertadores, donde está Simón Bolívar y Sucre. Fíjese la chimenea monumental, es estupenda, las lámparas que reflejan, fíjese, de gran formato, porque tiene alrededor de 3 metros más de 3 metros de altura. ¿Esto se utiliza para qué tipo de eventos, por ejemplo? Esto es para presentación de las copias de las cartas credenciales de los nuevos embajadores que arriban a la ciudad, antes de presentar las cartas credenciales al presidente de la República. Fíjese esta gran mesa que está en el centro, que no se le puede mover por el peso. Lo que hago notar que es una barbaridad es estas alfombras que aparecen aquí. Ya vamos a ver si en un ratito la ponemos. Alfombras más bien psicodélicas, porque no se puede llamar de otra manera. No sé a quién se le ocurrió, quién era el jefe en ese momento, pero es justo cuando terminaba el mandato el presidente Moreno, que sé que las alfombras auténticas europeas de formato pues artístico están embodegadas, seguramente se estarán dañando, pudriendo, están dañándose, ¿no? Entonces fue esto una barbaridad, y fue reemplazado por este tipo de alfombras que no corresponde. Pues fíjese, es realmente bárbaro, ¿no? Aquí hay un salón de reuniones muy importante, que es el salón Peralta, y así tiene cada uno pues un nombre. Afuera está la entrada en mármol, se va hacia la escalinata, que sale justamente a la herradura que conforma el inicio del jardín. Así es. Los funcionarios actuales de Cancillería, ¿dónde realizan sus funciones? ¿En el edificio que se hizo posteriormente? Claro que sí. Es decir, anexo a la fotografía que teníamos aquí, hay la torre que hizo el arquitecto, ¿cómo se llama? Que se me ve el nombre. Ahí tenemos otras fotos, ¿no? También que podemos ver, lo que habíamos visto. Esta es la parte que acoge, digamos, el ingreso desde las calles Jerónimo Carrión y Roca.
Veo que incluso la cubierta, la parte superior era verde en su momento, ahora le veo en unas fotos actuales le han cambiado el color también, roja. eso, sí, pero siempre fue verde. Ahí está un color ladrillo, digamos. Y esos son los inmensos jardines. Es una partecita del jardín, porque es la pileta nada más, ¿no? Esta es la gran herradura en la que decía. Por aquí se ingresa hacia la gran escalinata y se accede al salón principal, y de ahí se distribuye hacia las dos áreas, estas alas laterales. ¿El canciller tiene su oficina dentro del palacio? No, está en la torre que usted ve acá atrás, en el 5º piso, hacia la derecha está el gabinete, ahí también habían algunas obras de arte que ya no se les observa. Ahí vemos una parte que está en remodelación en algún momento. Y acá está la torre, fíjese, también, de 6 pisos, en el 5º piso a la derecha ahí está el despacho del canciller, y el del vicecanciller al otro fondo. Entonces fíjese, todos estos son alrededor de más de 6.000 metros cuadrados, ¿no? Aquí está la calle Roca, miramos desde la calle Carrión, y acá al frente está la avenida 10 de agosto, y aquí la Páez. Entonces es una considerable extensión, ¿no es cierto?, de este. Usted ve, es un palacio. Así es, correcto, es una edificación. Y aquí justamente en ese muro, en el muro de la entrada, hay una inscripción importantísima en la que consta la declaración que hace la Dirección de Patrimonio Nacional. Que ¿Sobre la calle Carrión? Sobre la calle Carrión hay una placa en metálica de bronce grande que dice, más o menos, este es un edificio patrimonial que pertenece pues a la riqueza artística de la Esta es una fotografía capital. Esta es la parte de la 10 de agosto que fue derruida. Lo que se derrocó. Fíjese las chimeneas que ya no aparecen ahora. Esta era la Villa Susana. ¿Qué porcentaje de la edificación del palacio original se derrocó? Alrededor de unos 1.000 y tal metros, más o menos. Sí. Estamos hablando de un 30% prácticamente del palacio. Más o menos, sí. De eso me recordaba mucho un superior que teníamos, el embajador Gustavo Ruales Viel, que dice que ellos era un personal de menos de 100 personas, entonces tenían pues una amistad muy cordial entre los superiores y los funcionarios de poquísima gente que trabajaba en el Ministerio de Relaciones, y se reunían en lo que era la Villa Susana en ese momento. Correcto, en 1943 se da la enajenación en favor del Estado a través de escritura por 800.000 sucres del palacio. Desde esa época para acá, cerca de 90 años prácticamente, 80 años digamos, que es desde el 43, correcto. ¿Qué anécdotas, qué hechos han sido importantes que usted recuerda o que se han dado? Debe de haber un sinnúmero de cosas, pero de pronto hechos importantes que se dieron ahí en el... Bueno, se aprovechaba mucho por parte de la Presidencia de la República para hacer aquí recepciones grandes con la presencia de los jefes de Estado, ¿no? Y el cuerpo diplomático, más todo el gabinete. ¿Alguno de los jefes importantes del mundo que siempre recuerde usted, que tenga memoria? Estuvo aquí de visita el general de Gaulle durante el gobierno de la Junta Militar primera que hubo en los años 60, de lo que yo puedo dar razón, que todavía no entraba yo en la Cancillería, ¿no? Porque yo entré en el año 70 ya. Y así por el estilo, todas las delegaciones, todos los embajadores nuevos que arriban a la capital, antes de presentar las credenciales oficialmente ante el presidente, jefe de Estado, presentan sus copias de las cartas credenciales al canciller de la República en una audiencia oficial aquí en los salones de la Cancillería. Correcto. El estilo arquitectónico es un estilo ecléctico. Ecléctico significa que recoge lo más importante de varios estilos de arquitectura. Cómo no, siempre el mansardo, ¿no? Todas estas en el techo. Hay estas prominencias. Mucho detalle en la fachada. Sí, fíjese, todo esto es decorado, pues muy bonito, muy llamativo, ¿no? La fuente, la pileta es original también de la construcción. También es original, sí, también es original. Hay algunas adecuaciones que se han ido haciendo a través de los años posteriores a la adquisición, que le han ido dando mayor belleza, ¿no? Dentro siempre mantener el mismo estilo. En mantenimiento interiormente, ¿cómo está
el Está palacio. bien, en eso sí yo puedo manifestar, se observa. Esto siempre fue atendido, digamos, vigilado por los directores de protocolo, que han sido muy tradicionales en la historia de la Cancillería. Yo me recuerdo, pues mis jefes en protocolo fueron el embajador Enrique Sánchez Barona, el embajador Miguel Vasco, el embajador José Ricardo Martínez Cobo, el embajador Dávalos, el embajador cordobés, de quien fui yo su director de protocolo. Luego yo también fui director de protocolo ya con el presidente Sixto Durán Ballén durante la mitad de su mandato, de tal manera que el director de protocolo juega un papel muy importante en lo que es el mantenimiento, sobre todo de ese acervo histórico que existe dentro de la Cancillería y del Palacio. A pesar de Najas. que en algún momento prácticamente se derrocó todo el cuerpo o se le defenestró a todo el cuerpo consular, digamos, a todo el cuerpo de diplomático, ¿no? En la década pasada hubo algunos cambios lamentablemente contradictorios con lo que es una carrera, ¿no? Entonces eso afortunadamente se truncó, no se continuó y pudo reforzarse, sobre todo con la creación de la Academia Diplomática, que también nos corresponde como funcionario de esa creación en 1987. Precisamente en ese año, pues como presidente de la asociación propuse eso junto con otros colegas, compañeros, y afortunadamente fue bien recibida esa propuesta por parte del canciller, que se hacía cargo don Rafael García Velasco. Aceptó esa propuesta, trabajamos y se concretó. Ese grupo estuvo dirigido por el embajador Jaime Marchán. La carrera, o sea, es decir, la Academia Diplomática, que ahora tiene su sede en lo que fue la residencia del presidente Galo Plaza Lazo, en la avenida 6 de Diciembre y Roca. Afortunadamente se creó, digo, porque con eso se fortaleció la carrera diplomática, se profesionalizó debidamente. Es un centro en donde solamente se entra por concursos de un número limitado de los mejores ciudadanos, de tal manera que es una carrera que cuesta bastante trabajo porque demanda estudio, dedicación y vocación sobre todo, ¿no? De servicio a la patria. No es una carrera que le va a dar ingresos importantes económicos, pero sí le da ese honor de representar al país en el mundo. Correcto. ¿A qué otras edificaciones de Quito les podemos llamar palacio? Existe el Palacio de Carondelet, en honor también al barón de Carondelet, por supuesto, por eso toma el nombre. También podría decirse que no es un palacio, porque ¿no? Pero son sedes importantes, es sede de la jefatura del Estado, es la jefatura de la diplomacia en el caso de la Cancillería. Hay palacios, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, el Palacio Legislativo, ¿no? Que son sedes de los principales poderes del Estado. Claro, el término palacio no solamente significa una determinada área, sino a veces la función que cumplen también determina y la magnificencia que pueden tener estas construcciones. De acuerdo en lo que usted ha dicho, ¿no? Ya le digo, en Italia usted pregunta a algún ciudadano y dice, en questo palazzo, dice, este palacio, es una edificación grande para los italianos. En este otro palacio, dicen, es un de 4 o 5 plantas, ya es un palacio para ellos. No, pero en este caso realmente es un palacio por las características arquitectónicas en su belleza intrínseca y que se observa exteriormente, ¿no? Correcto, señor Johnson. Se nos está acabando prácticamente el tiempo del programa. Queremos agradecerle por haber estado aquí. Con mucho gusto, claro que sí. Hemos conocido una buena parte de esto, de lo que significa el tema del Palacio de Najas, y siempre será bienvenido aquí a Telesucesos. Muchísimas gracias, agradezco esta bienvenida y pues considero que es la casa del Ecuador para que podamos manifestar nuestros conocimientos en algo, pues respecto sobre todo de esta particular situación que es la casa de la diplomacia ecuatoriana, que es el Ministerio de Relaciones. Como hago este llamado, sí, de que le eliminen lo de movilidad humana, porque no cabe, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y nada más. Correcto. Así debe llamarse. Ubicado en el Palacio de Najas. La Cancillería ecuatoriana en el Palacio de Najas.
Así es. Correcto. Muchas gracias, señor Johnson. Bienvenido siempre. Muy amable. Amigos, decía, ha sido la presencia del señor Edwin Johnson López, diplomático de carrera, quien ha estado el día de hoy aquí hablándonos sobre el ministerio, de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente, de la Cancillería, dentro de lo que es el Palacio de Najas. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.